El invitado de hoy, Héctor Rodríguez, diputado, jefe del bloque de la Patria en el Parlamento, además coordinador de la Juventud del PSUV, miembro de la Dirección Nacional. Bienvenido, Héctor. Gracias, José Vicente. Un placer estar acá. Gracias. Vamos a una pregunta de tipo general. ¿Cómo ve la situación del país? Un dirigente como tú, activo y en constante movimiento. Bueno, yo creo que estamos en una situación muy compleja. Creo que estamos atravesando una tormenta, sobre todo marcada por la gran dificultad económica que tenemos. No es poca cosa decir que han bajado más del 80% de los ingresos petroleros en un país que depende más de un 90% del petróleo. Yo creo que esa gráfica que mostraba el presidente el día que anuncia el cobro de la gasolina, el aumento de los salarios, de las pensiones, de que en enero del 2014 recibimos 3.500 millones de dólares y en enero de 2016 77 millones de dólares. Creo que eso ejemplifica mucho. Cualquier padre de familia que en un mes recibe 3.500 bolívares de ingreso y al mes siguiente 77 bolívares, estaría en su casa en una gran dificultad para comprar el alimento, para comprar las medicinas, para darle el aporte a sus hijos. Yo creo que el país está en esa gran dificultad. Pero y es una dificultad que nos obliga a todos, ¿no? ¿Solamente eso explica la situación actual? No, yo no creo que sea lo único que lo explica. Creo que es el fundamento más importante de la situación actual. Luego de eso está acompañado de un conjunto de variantes. Creo que sobre esa situación concreta, la baja de los ingresos, la oposición venezolana ha intentado problematizar más la situación, generando una guerra económica. Mucha gente dice, ¿cuál guerra económica? Yo pongo dos ejemplos concretos, uno a nivel internacional. ¿Quién puede creer que un país como Venezuela, que es la principal reserva petrolera, gran reserva de oro, de diamantes, no tiene capacidad de pago para pedir prestado o para refinanciar su deuda? Es insólito que alguien crea que un país como Venezuela en 30, 40 años no puede pagar su deuda. Sin embargo, hay una decisión política de calificar en una situación riesgosa a Venezuela, de que no puede pagar una deuda para que no se le preste. O a nivel nacional, ¿quién puede creer que una empresa que produce harina de maíz precocida y que produce cerveza tiene hoy capacidad de poner cerveza en todas las bodegas del país, pero no tiene capacidad de poner harina de maíz precocida? Son los mismos dólares, son la misma necesidad, es una decisión política. Y además, ¿Tú no crees que también la gente no se explica cómo, habiendo comprado en el exterior tantos alimentos, una inmensa inversión, el país esté totalmente desabastecido? Y es el tercer aspecto que yo planteo. Primero, la baja de los ingresos petroleros. Segundo, la guerra económica. Y tercero, nuestras propias incapacidades que tenemos que corregir. Pero yo creo que nadie tiene duda de que si hoy el petróleo estuviese a 100, la situación del país no fuese distinta. La principal razón, indiscutiblemente, es el tema petrolero, y eso nos obliga a todas y a todos a ponernos de acuerdo para producir. A todas y a todos a ponernos de acuerdo para salir de esta tormenta. Venezuela hoy está atravesando una emergencia económica y lo responsable de cada político, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que atravesemos esta tormenta? ¿Y qué se hace en ese sentido? Porque prácticamente el diálogo está desahuciado en este momento. Bueno, depende, ¿no? De por donde lo veas. Yo veo una gran actitud de diálogo entre el presidente de la República, entre el gobierno ejecutivo y los sectores productivos. Hemos visto un conjunto de reuniones, sector farmacéutico, sector minero, sector de la agricultura, donde actores que tienen visiones distintas de la política han dicho, ya va, vamos a ponernos de acuerdo para sobrepasar, para superar esta emergencia. Creo que donde está trancado es en los partidos políticos de la oposición con el gobierno, y creo que tiene que ver, estoy convencido que tiene que ver con que algunos sectores de la política venezolana, de la oposición venezolana, creen que este momento es el que les permite aspirar a Miraflores. Y lo que vemos en ellos es una pelea por ver quién es el candidato, quién es más radical para ganarse a los radicales de la oposición. Uno saca el cuadro de Bolívar, el otro dice que va a declarar la ausencia absoluta del presidente Nicolás, el otro dice que se va a la calle. Yo creo que es una actitud irresponsable. En situaciones difíciles como esta, lo responsable es, vamos a parar un poco las aspiraciones personales por llegar a Miraflores y vamos a ponernos a la orden del país para producir y superar esta etapa. Esa consideración que tú haces, podemos inscribir entonces en planes subversivos en marcha. Indiscutiblemente, yo creo que la oposición está desesperada por llegar a Miraflores y está cometiendo un error. Ellos prometieron, cuando se lanzaron a la Asamblea Nacional, que el 6 de diciembre haríamos la última cola, que el 6 de diciembre cambiaba el país. Bueno, 6 de diciembre, 6 de enero, 6 de febrero,
vamos a llegar al 6 de marzo y no hay un acto de la Asamblea Nacional que sea útil para la mayoría de los venezolanos. Esa Asamblea Nacional nos está haciendo perder el tiempo y es por la miopía política que tiene, es por no tener altura, es porque sus miserias se están imponiendo. En su desesperación de llegar a Miraflores, lo que estamos presenciando los venezolanos es una pelea entre los grupos políticos de la oposición a ver quién es el candidato a Miraflores. Esa desesperación tiene parecido con la desesperación que precedió el 11 de abril. Indiscutiblemente. Es una actitud continuada, ¿no? Un poco ahorita en lo que ellos han planteado, de lo que ellos llaman la ley de amnistía y reconciliación nacional, que no es otra cosa que una ley de impunidad. Ahí tú ves una relatoría de lo que ha sido el comportamiento de ellos. Eso es una aberración jurídica, una aberración política. Ellos plantean dejar impune delitos de terrorismo, de narcotráfico, de estafas inmobiliarias, de traición a la patria, desde el 1 de enero del 99 hasta que la ley entre en vigencia. Es decir, además promuevo que mientras se está discutiendo la ley se cometan esos delitos. La oposición pudiera decirte, bueno, Héctor, pero es que López nunca llamó a degollar un motorizado o nunca llamó a quemar un Simoncito. Uno como político tiene que ser responsable de sus actos. Si yo los convoco, mis seguidores, a decir, vamos a sacar ese gobierno y mis seguidores empiezan a degollar motorizados, empiezan a quemar Simoncitos, empiezan a matar personas y pasan 2, 3, 4 meses y mi actitud no es de reflexión, eso no fue lo que quise decir, sino que mi actitud es el que se cansa pierde, es hasta que caiga el gobierno. Yo no puedo decir ahora, no, yo no soy responsable de eso, como dijeron, el paro se nos escapó de las manos, nosotros no convocamos el paro. O sea, hay una gran actitud de irresponsabilidad. En el 2014, José Vicente, a nosotros estuvieron a punto de llevarnos una guerra civil. Yo pregunto a los padres, ¿qué habría pasado en este país si esos 90 niños se hubiesen quemado en ese Simoncito? Nosotros tenemos que dar un mensaje muy claro de que vamos a tener diferencias políticas. La discusión es cómo administrar esas diferencias. No puede venir alguien, porque tiene una opinión distinta, a querer degollar motorizados, quemar Simoncitos. Por la paz del país, nosotros tenemos que dar un mensaje muy claro de que es por la vía constitucional, es por la vía democrática que vamos a dirimir nuestras diferencias. Aclárame una cosa, Héctor. ¿Qué cambio, según tu punto de vista, se produjo en el país con motivo de la victoria electoral de la oposición el 6 de diciembre? En la oposición ninguno. Yo creo que por el contrario la oposición lo que ha hecho es radicalizar su actitud soberbia, radicalizar su actitud de desesperación por llegar a Miraflores y de no estar a la altura del momento político del país. Creo que en el chavismo ha entrado una gran reflexión. Si bien yo insisto ha interiorizado la derrota. La principal razón de la derrota es la baja de los precios petroleros, no excluye que hagamos algunas reflexiones. Alguna de ellas, la soberbia que hemos tenido en el ejercicio del poder después de 17 años en el gobierno. Nosotros tenemos que volver a nuestras raíces de la democracia protagónica, de la democracia participativa, dejar a un lado la soberbia de los cargos, de las caravanas y escuchar más, trabajar más, construir más con el pueblo, que el pueblo sea el protagonista. Nada de lo que hagamos en tiempos de revolución, nada de lo que hagamos por este país es sustentable políticamente si no está involucrado en la construcción, en la ejecución y en el control de esos procesos al pueblo venezolano. Eso es un tema. ¿Tú no crees que hizo falta una lucha más a fondo contra el fenómeno de corrupción? El segundo tema, y hacia allá voy, primero el político, ¿cómo hacemos la política? El segundo tema, ¿cómo hacemos la gestión? Yo me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado hasta ahorita. 1 millón de viviendas, 3 millones de pensiones, 10 millones de estudiantes. Solo esas 3 cifras, para no dedicar aquí a hacer un balance de la gestión, te permiten a ti decir que 17 años de revolución han valido la pena. Ahora, no podemos sentirnos satisfechos, tenemos que aspirar a más. No podemos descansar hasta que todas las familias vivan una vivienda digna. No podemos descansar hasta que todos los niños tengan una escuela de calidad. No podemos descansar hasta que la administración de los recursos públicos sea absolutamente transparente. Y eso es un poco parte de la bofetada electoral de la que hablaba el presidente, que nos obliga a despertar. ¿Cómo hacemos la política de una forma más participativa, más protagónica, y cómo gobernamos de una forma más eficiente, más eficaz, más transparente? Alguna gente de la oposición plantea que el modelo fracasó, pero tú hablas incluso con familiares, con amigos de oposición, haces estudios de investigación y el modelo lo comparte la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos quiere una educación pública de calidad, gratuita, con libros, con canaima. La mayoría de los venezolanos quieren vivienda para todos, bien hecha. La mayoría de los venezolanos quiere que toda persona de edad de pensión sea pensionada. La mayoría de los venezolanos quieren un sistema de salud público en sus barrios adentro, con su CDI. La mayoría de los venezolanos quieren una policía graduada con carácter universitario, como se plantea en la UNED, en la Policía Nacional. La mayoría de los venezolanos quiere que produzcamos las cosas que necesitamos. Y ese es el modelo chavista. Ese es el modelo del Estado interviniendo, acompañando, fortaleciendo la política social. Ahora, ¿qué nos exigen la mayoría de los venezolanos? Que no nos conformemos con lo que hemos logrado, que aspiremos a más, que lo hagamos más eficiente, más eficaz. Y el chavismo
ha entrado en un proceso de reflexión producto de los resultados del 6 de diciembre en esa dirección y hacia allá vamos. Tenemos que hacer la política más protagónica al pueblo, tenemos que hacer la gestión más eficiente, más eficaz, más transparente. Entonces, sobre tu pregunta concreta, si ese 6 de diciembre dio algún cambio, es el sacudón, la movida de mata que está haciendo dentro del chavismo para que hagamos las cosas mejor. La conducta actual de la mayoría que domina la Asamblea Nacional indica prácticamente que se plantea una lucha de poderes, ¿no? Por un lado el legislativo, que incluso incursiona en otros poderes, y por otro lado los poderes como el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder electoral, el poder moral, ¿no? Hay una lucha de poderes. Yo creo que va más allá, o no es tan formal la discusión. Yo siento, como político, como diputado, pero más allá como ciudadano, lo que veo en la pantalla, lo que veo en los discursos, lo que veo en el accionar político, es que lo que hay es una lucha entre los partidos políticos de la oposición. Hoy sale Acción Democrática sacando los cuadros de Bolívar y mañana sale Voluntad Popular haciendo otro show mediático y pasado mañana sale Primero Justicia iniciando una campaña presidencial. Yo creo que ellos no se dan cuenta del momento que está viviendo el país y no han logrado ponerse a la altura y a la responsabilidad política del momento que está viviendo el país. En 3 meses que llevan de haber ganado la Asamblea Nacional ha sido absolutamente inútil para los venezolanos. Está de espalda a las necesidades del pueblo venezolano. Entonces tú me preguntas, ¿qué está pasando ahí? Hay una lucha entre los partidos de oposición a ver quién le habla más a los radicales de la oposición. Porque desde mi punto de vista ellos están sacando una cuenta muy irresponsable de que la situación del país va a acabar con el chavismo y lo importante es quién le habla más a los radicales de oposición para ser el candidato presidencial. Eso es una actitud irresponsable, es una actitud de no tener amor hacia el país, hacia la patria, y yo lo sigo llamando a la reflexión. Yo estoy seguro que no todo militante de la oposición coincide con esa forma de hacer la política, pero es la forma en que se ha impuesto, es la forma de la irresponsabilidad, del cálculo pequeño. Así que ni siquiera es que es un poder que está en contra de los demás, es una lucha interna entre quienes controlan el poder legislativo y es una lucha interna que tiene paralizado ese poder. ¿Qué útil sería, por ejemplo, que en vez de la oposición estar haciendo giras internacionales para hablar mal de Maduro, estuviese haciendo giras internacionales para decirle a las calificadoras de riesgo, es una barbaridad que tú califiques a Venezuela como la estás calificando, Venezuela tiene capacidad de pago, tiene petróleo, tiene oro, tiene diamante, ayúdanos a salir de esta emergencia producto de la baja petrolera? ¿Qué útil sería que en vez de ellos estar haciendo pre-campaña electoral dijeran, aquí tenemos 3 gobernaciones, tenemos un poder legislativo, tenemos este grupo de sectores productivos, lo ponemos a la orden para producir y para salir de esta emergencia económica? Yo creo que la oposición pudiera jugar un papel histórico mucho más responsable del que está jugando hasta ahorita. Vamos a hacer una pausa, Héctor. Ya regreso. Vamos a tratar lo siguiente. Prácticamente en el centro del debate en este momento, aparte de las cosas que hemos hablado, está la salida o no de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Hablamos de eso, regreso. Con mucho gusto.